El tribunal culmina su trabajo después de haber escuchado el testimonio de representantes de 20 organizaciones sindicales y habiendo analizado toda la documentación que acompañó cada denuncia, además de las diversas fuentes de información. El tribunal, con fundamento en la normatividad internacional de los derechos humanos y en particular del derecho laboral internacional, así como en las normas constitucionales y las leyes de México, ha emitido un fallo que colocará a disposición de las autoridades mexicanas, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OEA, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de las demás naciones con las que México ha firmado tratados que incluyen derechos humanos y laborales. El tribunal constata y condena la política sistemática del Estado mexicano en sus más altas esferas para coartar la libertad sindical, anular la contratación colectiva, negar el derecho de huelga y, en definitiva, afectar el derecho humano fundamental a un trabajo digno. Ello se hace a través de la violación de la Constitución y las leyes de este país, su interpretación manipulada contra las organizaciones auténticas de las y los trabajadores por cuenta de autoridades administrativas y judiciales, a través de fraudes procesales y o con la utilización de vías de hecho. Esto se reitera por la ausencia de una justicia laboral independiente, con excepciones que no afectan la tendencia general, pero además por no reconocer que los derechos del trabajo son derechos humanos fundamentales que requieren de una especial protección. En esta política se conjugan prácticas que conducen a muchas autoridades a ser parte de una red de corrupción con empresarios y supuestas organizaciones que niegan por la vía del corporativismo, de la simulación de la legalidad o a través del uso de la violencia los derechos fundamentales del trabajo. Estas anorias institucionales llevan a la utilización abusiva de las instituciones y disposiciones legales, tales como el registro sindical y la toma de nota, que contradicen el derecho laboral internacional para servir intereses privados antes que los intereses y derechos de la población mexicana. El extremo es ahora la generalización alarmante de los llamados contratos y sindicatos de protección, verdadera simulación delictuosa para burlar los derechos colectivos de los trabajadores. El tribunal constata y repudia la práctica de la contratación por parte de empresarios y supuestas organizaciones sindicales de golpeadores, grupos de choque que a través del ejercicio de la violencia física, la intimidación y el chantaje impiden o pretenden impedir el desarrollo del sindicalismo independiente y democrático, así como la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. El tribunal advierte que esta práctica, al ser consentida o tolerada por las autoridades, constituye una violación adicional de los derechos humanos. Exigimos, por tanto, ponerle fin a la impunidad, sancionando la responsabilidad penal en que incurren. El tribunal hace también un llamado a las autoridades mexicanas para ponerle fin de manera inmediata a la criminalización de la protesta social y la militarización de los conflictos, así como la utilización de las fuerzas policíacas contra los movimientos de trabajadores. El tribunal advierte que estas prácticas de negación sistemática de los derechos laborales y demás violaciones graves a los derechos humanos que las acompañan ponen en duda y desacreditan a las instituciones y contribuyen a quebrantar la paz. A propósito, y estando estos días en México,
Este Tribunal Internacional de Libertad Sindical no puede dejar de expresar igualmente su condena frente al ataque de que ha sido víctima la misión humanitaria en el estado de Huaca en una emboscada perpetrada por paramilitares el pasado 27 de abril y exige que se produzca la detención y procesamiento de los responsables de los asesinatos de 2 defensores de derechos humanos, así como de que otras personas hayan resultado heridas y desaparecidas. Bueno, ahora toma la palabra mi compañero Luis Guillermo Pérez. El tribunal constata con preocupación cómo los derechos sociales adquiridos con la Revolución Mexicana de 1910 y consagrados en la Constitución de Querétaro de 1917 están siendo desmantelados progresivamente. El tribunal advierte que la reforma oficial propuesta en materia laboral puede socavar aún más estas conquistas y derechos de la población mexicana. El tribunal advierte que las violaciones a los convenios fundamentales del trabajo, como son el 87 y 98 de la OIT, se acompañan de otras graves violaciones reiteradas de derechos humanos, como atentados contra el derecho a la vida, a la integridad física, la privación arbitraria de la libertad, discriminación, difamación, la utilización de listas negras, acoso sexual y otras prácticas irregulares de violencia moral. El tribunal reitera, entre otras recomendaciones, que el Estado mexicano en relación con la libertad sindical cumpla estrictamente las obligaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes mexicanas y en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Que el gobierno mexicano respete el principio de no regresividad y de progresividad contemplados en distintos pactos que ha ratificado o impulsado para no menoscabar las conquistas sociales y el modelo de desarrollo que establece la Constitución mexicana, como podría suceder con la iniciativa del Partido Oficial de Reforma Laboral. Que el Estado mexicano a nivel federal y de los estados en sus distintos órganos de poder público reconozca la primacía a nivel constitucional y legal del derecho internacional de los derechos humanos y en particular del derecho internacional laboral para contribuir a la profundización de la democracia en México. Finalmente, este tribunal llama al gobierno de Felipe Calderón a no utilizar al ejército o a la fuerza pública contra la histórica huelga de Cananea y a suspender los ataques de que es víctima el sindicato minero. De lo contrario, si hubiese de producirse más víctimas, escuche bien Felipe Calderón, utilizaremos todos los recursos e instituciones a nuestro alcance para que los crímenes que se puedan cometer no gocen de impunidad ninguna. Igualmente, el tribunal se suma al repudio generalizado contra la ley que criminaliza al migrante indocumentado en Arizona y se une al reclamo nacional e internacional para que el gobierno de Obama impida su entrada en vigor, pero llama a su vez a las autoridades mexicanas a poner fin a las prácticas que afectan los derechos fundamentales de la población migrante en su propio territorio. Por último, este tribunal no puede dejar de llamar al pueblo mexicano y a la comunidad internacional a solidarizarse con las decenas de personas que se han declarado en huelga de hambre por la defensa del derecho al trabajo y los derechos laborales de las y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.